Queremos saber si ya adelantan un reporte actualizado. Seguramente sí, algún dato nos Muy buenos podría días. adelantar. Gracias a los compañeros de la Presta prensa atención. por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía, a todos los medios que están conectados. Y queremos darle el reporte semanal de salud. En primer lugar, creemos que es fundamental realmente priorizar todo lo que tiene que ver con la seguridad. Es por ello que el Ministerio de Salud ha emitido una circular donde sugerimos que todas las reuniones de prensa se den en lo posible de manera virtual y también que las entrevistas sean agendadas en lo posible para evitar que haya una aglomeración y para preservar la seguridad de los compañeros periodistas y también sobre todo porque muchas veces en el sistema de salud estamos ya trabajando en áreas donde tenemos pacientes con enfermedades infecciosas, entre ellas naturalmente el COVID. Es por ello que estamos haciendo esas sugerencias, ¿verdad? En esta semana también hemos tenido varias cuestiones que tienen que ver con los resultados laboratoriales. Yo quiero decirle a la ciudadanía que este proceso que se da normalmente, donde se controlan los laboratorios, donde continuamente se hace un monitoreo, cuidado de que los resultados tengan la calidad requerida, es un proceso normal y que el Ministerio de Salud lo hace a través de su entidad rectora, que es el Laboratorio Central. Ya ha ocurrido en muchos casos, algunos no tan mediatizados como el reciente, por el contexto del fútbol, con laboratorios privados y públicos, y es un proceso normal que se lleva a cabo en cualquier parte del mundo, ¿verdad? El número de test que son valorados con resultados a veces un tanto llamativos es realmente muy poco relevante en términos absolutos. Así que queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía de que justamente estos procesos de control son los requeridos. Respecto al tema de los insumos que tienen que ver con las pruebas laboratoriales, salvo un par de días, nosotros venimos sosteniendo en las últimas semanas un número promedio por arriba de 2.000 test al día. Y de hecho, en los últimos 15 días hemos tenido varias veces, superamos el récord de muestras de procesamiento. Estamos haciendo eso, trabajando con todos los aliados, todos los laboratorios públicos, los laboratorios privados, y vamos a seguir haciéndolo de modo a poder mantener tenemos un stock que es importante para poder alcanzar el llamado que en este momento está en etapa de evaluación, a punto de ser adjudicado, y que por el momento no tiene ningún contratiempo y va a permitirnos ya tener un stock holgado para poder afrontar la estrategia de testeo, que es muy importante en la lucha contra el COVID. En esta semana también, como todos saben, hemos incorporado otras 34 camas de terapia intensiva al Hospital Nacional de Itagua. Con ello se han sumado ya 75 camas en ese hospital, convirtiéndose en la terapia más grande de todo el sistema, ¿verdad? A ello hay que sumar también lo que ya mencionamos la semana pasada, que tiene que ver con 8 camas de terapia intensiva en Ciudad del Este. Vamos a tener también hasta completar 50 otras camas que serán llevadas al área de Caguazú, de San Juan y otras zonas del interior. Además de esto, es importante también recordar que tenemos otros respiradores que van a ser utilizados en otros centros, como vamos a elaborar un poquitito más adelante. Algunas cuestiones que son importantes de señalar y que tienen que ver con un esfuerzo importante del país. A veces cuesta tener un poquito de perspectiva respecto a cómo se está dando el trabajo en Paraguay. Y si bien es cierto que hay muchas cosas por mejorar y mucha tarea por hacer, quizás pueda servir como referencia algunos elementos que muestran cómo se comporta el país a nivel de Latinoamérica. El Paraguay es el segundo país en número de test realizados por casos confirmados. Es decir, por cada caso confirmado, ese esfuerzo enorme de rastreo de los contactos lleva a un promedio, como les mencioné la vez pasada, de unos más de 30 tests por cada caso confirmado, reflejando la enorme tarea que hace el Ministerio a través de los equipos epidemiológicos, la Dirección de Vigilancia de la Salud las direcciones regionales. El Paraguay está en segundo lugar en esa tarea en toda Latinoamérica. En lo que tiene que ver con la cantidad de test que se hace por cada 1.000 habitantes,
el Paraguay está en sexto lugar en toda Latinoamérica. Y en lo que tiene que ver con la tasa de letalidad, vale decir el número de fallecidos por número de casos positivos, el Paraguay es el penúltimo en una lista en donde efectivamente queremos estar lo más abajo posible, ¿verdad? Solo hay un país que está por debajo de Paraguay en cuanto a eso, lo cual es una cuestión muy favorable. Y eso último depende en gran medida no solamente de las tareas que se hacen obviamente del Ministerio. Las dos primeras quizás están un poco circunscritas a la tarea del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud Pública, pero sin duda la tercera tiene que ver con un gran esfuerzo de la ciudadanía, un esfuerzo que creemos que hay que sostener para poder realmente en general poder evitar la propagación del virus y mantener estas cifras lo más bajas posible. En la semana también ha habido mucha información respecto al tema de las vacunas, entonces quisiera hacer algunas precisiones. El COVAX es un mecanismo integrado por muchos países en la Organización Mundial de la Salud y lo que permite es asegurar un acceso equitativo, justo, de todos los países a una vacuna eventual contra el COVID. En este momento existen al menos 5 proyectos de vacunas que están muy avanzados en fase 3, que tienen resultados muy promisorios y una posibilidad franca de que sean efectivos. Hay que tener un optimismo moderado respecto a esto porque necesitamos un poco más de tiempo para poder determinar realmente si son efectivos o no. Entonces, la tranquilidad que la ciudadanía puede tener es que el Paraguay normalmente compra a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud todas las vacunas que se dan en el Ministerio. Lo importante de este fondo rotatorio y del trabajo de la OPS, y ahora con esta estructura o mecanismo COVAX, que es básicamente una extensión de lo mismo, es que se puede hacer una negociación en bloque de todos los países que integran esto y además no está sujeta a un solo proyecto de vacuna, porque imagínense si hay algún proyecto de vacuna que finalmente no da resultado, que fracasa, entonces uno puede quedar sin el proyecto inicial, ¿verdad? En este caso, la OPS como bloque, con los países como bloque, está entonces negociando con todos los proyectos de vacuna y dependiendo de cuál sea el exitoso, o si son varios, seguramente se va a hacer la negociación más conveniente. Además, existe una expertise desde el punto de vista logístico, jurídico, que no es un tema menor cuando uno lidia con productos biológicos de alta sensibilidad como son las vacunas, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta, tener algunas expectativas realistas. Hemos sido informados que probablemente el precio de las vacunas va a circunscribirse al precio de costo y eso estaría definiéndose en el mes de agosto. Hay que tener en cuenta que eso también naturalmente depende de cuál de los proyectos de vacuna resulta exitoso y en qué tiempo. Aquí quería hacer una breve referencia, creo que la vez pasada ya mencioné esto, pero para que la gente tenga una noción. Esencialmente las fases de experimentación de la vacuna tienen que ver con el número de personas, como pueden ver. En la primera fase habitualmente están por debajo de 100, en la segunda estamos hablando de cerca dentro de las 1000 y aquí en las decenas de miles. En las primeras etapas también se suelen seleccionar un grupo de población que tiene menor riesgo. Habitualmente, por ejemplo, entre 18 y 55 años son habitualmente personas muy saludables y lo que se suele chequear, además de la seguridad, también es si ya empiezan a producir anticuerpos, es un marcador de si la vacuna es efectiva o no lo es, ¿verdad? Con el correr de las fases empieza a utilizarse una población más realista, o sea, la población que realmente está en la comunidad y para la cual está orientada principalmente la vacunación, ¿verdad? La idea general, por una cuestión de salud pública, por una cuestión de logística, es que tengan prioridad estos sectores, los pacientes más vulnerables, que son los que ya todos conocemos, aquellos con otras enfermedades crónicas, y sobre todo también los trabajadores de salud y los trabajadores esenciales. Esa es la temática general y con el correr del tiempo
y conforme tengamos información más fidedigna vamos a estar compartiendo con toda la ciudadanía. Hoy también, un poquito después de esta reunión de prensa, voy a estar recibiendo más equipos biomédicos que fortalecen nuestro sistema de salud. Estamos hablando de 100 monitores, 15 aparatos de rayos portátiles que van a ser distribuidos en el sistema de salud. Esto es a través de una compra del Ministerio de Salud Pública. Como ustedes saben también, el día miércoles, con gran satisfacción, se ha dado la apertura de sobres del Acuerdo Nacional, un trabajo realmente arduo, importante, que ha sido hecho de manera cooperativa con el sector textil, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Contrataciones y también la comisión presidida por el ministro Yucio aquí. Esa tarea ha redundado entonces en un proceso de compra, actualmente está en evaluación y tenemos 12 empresas que han expresado interés a través de ofertas y estaremos eventualmente haciendo una compra de 3 millones de batas médicas para que van a poder sostener. Bueno, un resumen que está presentando el ministro de Salud Pública. Vamos a tener todo el detalle en nuestro servicio informativo meridiano en esta jornada. Bueno, perdón, no hay más corte. Podemos seguir escuchando. Entonces sigamos escuchando. Sí, dale, lo que dice Mazzoleni. Sí. Y esperamos que esto tenga su curso de manera normal. En la última semana, o en las últimas semanas en general, también seguimos inaugurando unidades de salud familiar a lo largo de todo el país. Hemos estado en al menos 2 o 3 departamentos del país inaugurando estas unidades de salud familiar. Y aquí esto da pie para poder sostener el mensaje importante que queremos dar a todos, de que más allá de que el fortalecimiento de las unidades de terapia intensiva, los cuidados complejos se siga dando, lo importante también es tener en cuenta que tenemos que seguir peleando esto fuera de los hospitales. Y las unidades de salud familiar son expresión de eso, porque el equipo de Blanco sale a la comunidad, conoce a su gente, golpea puertas, educa, instala lo que todos necesitamos, que son estas medidas de distanciamiento físico, de uso de mascarillas, de higiene de manos. Esta es la realidad que se vive en Paraguay. Esta es la unidad de salud familiar antes y esto es después. Esto es lo que se está haciendo a nivel de todo el país. La misma cosa pueden ver esto aquí también. Entonces es una situación importante que se está dando a lo largo de todo el país. Estamos esperando más equipos también de terapia intensiva, ya aguardando la recepción de 30 equipos de 30 respiradores. Estamos recibiendo otros respiradores también más adelante, otros 20, algunos también que van a llegar de donación, el resto de la donación de Estados Unidos. Y aparte del número de camas de terapia que sigue en aumento en el sector público, particularmente en el Ministerio de Salud, ya estamos por unas 465 camas, que es un avance de las 210 operativas que teníamos al 15 de agosto del 2018. Aparte de eso, también hoy tenemos otros respiradores extremadamente útiles en las salas de reanimación, en las terapias intermedias, en las urgencias, que también permiten el sostenimiento de pacientes que requieran cuidados intensivos. Pero es fundamental, como decía, seguir peleando esto en la cancha que más nos conviene, y esa cancha es sin duda en la comunidad. Quiero hacer un llamamiento muy particular también a nuestra población joven, porque en esa población joven es donde encontramos una mayor proporción de casos positivos. La población joven es la que puede ser vehículo de este virus y transmitirlo a nuestra gente vulnerable, a nuestros pacientes, a nuestros afectos enfermos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a las personas de edad. Entonces es muy fundamental que se cuiden ellos para cuidar también a sus afectos, a su entorno familiar. Y aunque en la mayoría de los casos las pacientes jóvenes tienen versiones leves o incluso asintomáticas, no es absolutamente imposible que se dé algún caso grave que ponga en riesgo la vida de estas personas. Así que también insto un poco a la población joven a que tengamos eso.
Si nosotros nos conducimos como si fuera que tenemos la enfermedad, entonces vamos a estar cuidándonos, vamos a estar cuidando al resto, y esa es la idea. Tener un nuevo modo saludable de vivir, un modo seguro de vivir, y bueno, eso es lo que queremos instalar. De ese modo vamos a poder evitar también o mitigar la propagación del virus. Muchas gracias. Vamos a hacer lugar a algunas de las preguntas que creo que tienen los medios. Muy bien, iniciamos la ronda de preguntas. La primera pregunta de Radio 1 de Marzo. El caso del frigorífico Atenas, que cuenta con más de 50 positivos, ¿no debería cerrar su establecimiento como lo hizo el supermercado de Luque? Sí, la Dirección de Vigilancia de la Salud tiene estrategias muy claras de evaluación en terreno, donde se establecen los contactos de riesgo y los contactos exactos de las personas que dan positivo. Entonces, ellos ya están a bordo de eso a través de los equipos epidemiológicos. En muchos lugares, en preparación a la pandemia y con el apoyo del Ministerio de Salud, se han dado capacitaciones que permiten establecer que esto funcione en cuadrillas. Entonces, si efectivamente esa estrategia fue aplicada en este frigorífico o en cualquier entorno laboral, muchas veces lo que se necesita es que esa cuadrilla solamente vaya a cuarentena. En cualquier caso, la decisión más prudente y efectiva sobre lo que tiene que hacerse va a tener la Dirección de Vigilancia de la Salud. Segunda pregunta. ¿Cómo está el foco en la cárcel de Ciudad del Este y si hay más penitenciarías con positivos? El foco de Ciudad del Este ya está controlado. De hecho, prácticamente las personas privadas de libertad que han dado positivo hoy ya son pacientes recuperados. Eso se basa también en la presentación del protocolo nuevo que habíamos dado hace un tiempo. No tenemos ningún reporte de otros casos positivos en otros penales. Será un gran día, Canal 13. Primera pregunta. La directora de Migraciones dijo en radio esta mañana que en septiembre podrían retomarse ya los vuelos internacionales, los llamados burbuja. ¿Es esa la fecha marcada? Sí, bueno, hay un esfuerzo integrado de distintos organismos del Estado que tienen distintas miradas sobre esto. Naturalmente nosotros estamos en ese proceso. Lo que Salud ha señalado particularmente es, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy importante que podamos superar el invierno y también aguardar el declive epidemiológico de la epidemia en los países limítrofes, ¿verdad? Sobre todo. En el interín nosotros ya estamos preparando desde distintas perspectivas la posibilidad de ello. Y cuando hablamos de burbujas, estamos hablando, por ejemplo, de personal altamente calificado, de entradas compasivas al país, que se dan con una restricción muy importante de su libertad de ambulación. Así que yo creo que es una estimación bastante cercana. Ojalá las condiciones epidemiológicas nos permitan avanzar con ello. Para darles una idea a la población en general, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene un acelerador, un segundo acelerador en el Hospital del Cáncer, un anhelo realmente enorme de todo el hospital, de todo el Ministerio de Salud Pública, y necesitamos gente muy calificada que pueda ingresar al país para poder hacer la instalación propiamente. Entonces, ese tipo de situaciones nos obliga con una evaluación puntual y estricta, a determinar algún tipo de estrategia. Entre tantas idas y venidas, finalmente, ¿cuál es la conclusión sobre el caso 12 de octubre? ¿Fueron positivos o negativos los iniciales 35 jugadores? Sí, como hemos dicho y como adelanté ahora, la entidad reguladora de esto, la entidad que tiene la rectoría, es el Laboratorio Central. El Laboratorio Central básicamente ha reportado en su evaluación dos debilidades que tienen que ver con unas variaciones del protocolo y también con algunas acciones dentro del control de los resultados, ¿verdad? Eso todavía está en debate técnico, pero en el interín el Laboratorio Central ha establecido eso, que pudiera tener que pudiera sostener alguna explicación de esos resultados que son discrepantes. Nosotros y los organismos internacionales sugieren siempre aferrarse estrictamente a estos protocolos, ¿verdad? Independientemente de los esfuerzos que se puedan dar para mejorar el protocolo o para hacerlo incluso más sensible. Pero concretamente la última palabra la tiene el Laboratorio Central
y nosotros seguimos en colaboración con todos los laboratorios públicos y con la gente muy calificada que trabaja en cada uno de ellos. Bueno, contestación del ministro acá, una de las consultas que van haciendo los medios de prensa en este caso.